La medicina energética está arrasando en el país a medida que la gente se siente cada vez más insatisfecha con la medicina convencional. Pero aún más extendida es la aceptación de la idea de la energía que sustenta la medicina energética. La pregunta que debería estar en la mente de todo cristiano que esté considerando las prácticas de la medicina energética es: ¿son estas prácticas aceptables para nuestro Señor y Salvador? Como he enseñado antes, es imperativo que los cristianos filtren todo a través de la palabra de Dios. Y espero que en este seminario web, el tercero de la serie de discernimiento bíblico en el ámbito de la salud, pueda abordar desde una perspectiva bíblica lo que la Biblia tiene que decir sobre la energía. Y es fascinante, damas. Ustedes simplemente, estoy tan emocionada de que vayan a poder ver esto. Así que mi nombre es Marcy Julien, para quienes no me conocen aún, y soy la autora de 2 libros. Uno se llama Vida para el Cuerpo, Principios Bíblicos de Salud y Sanidad, y el otro es Cuando no puedes confiar en su corazón, Descubriendo el amor ilimitado de Dios. También soy la fundadora de Heart and Mind Ministries, y durante los últimos 4 años, la gente ha estado contactándome porque compartí mi historia de participación prolongada con el test muscular y una práctica de medicina energética en 3 artículos publicados en mi sitio web, que es heartandmindministries.com, y también en una lección de audio más reciente llamada 11 razones por las que el test muscular es adivinación. Así que las personas que me han contactado hacen muchas preguntas y a menudo giran en torno a si otras prácticas de salud, técnicas, dispositivos, suplementos, muchos de los cuales entran en la categoría de medicina energética, son, entre comillas, seguros para el cristiano. Ahora bien, muchas de estas prácticas son evidentemente demoníacas, como el Reiki o los médiums médicos, pero muchas otras son muy sutiles. Algunas tienen su origen en prácticas paganas, ocultistas o de la nueva era, pero se cree que ahora son seguras, cristianizadas, según se dice, porque se les ha añadido la oración o las escrituras o el nombre de Jesús. Entonces, ¿es realmente posible algo así? ¿Se puede canjear la medicina energética? Bueno, por falta de tiempo, solo abordaré brevemente lo que la Biblia tiene que decir respecto a esa pregunta. Básicamente todo se reduce a esto. Si algo es inherentemente malo o pecado, está fuera del alcance del cristiano, punto. Si es neutral, entonces sí puede ser redimible. La Biblia llama a la brujería, la hechicería, los mediums y la adivinación una abominación y algo detestable en numerosos pasajes. Solo quiero mostrarte un pasaje que lo expresa de manera muy contundente. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a imitar las costumbres detestables de esas naciones. Que no se encuentre entre ustedes nadie que practique la adivinación o la hechicería, que interprete presagios, que practique la brujería o lance conjuros, ni que sea medium o espiritista, ni que consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor. Por causa de estas mismas prácticas detestables, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Debe ser irreprochable delante del Señor tu Dios. Así que estas cosas no pueden ser redimidas simplemente al ponerles el nombre de Jesús. De hecho, hacerlo es profanar el mismo nombre de Dios. Citando a mi esposo, el cristiano puede redimir el fútbol, pero no la hechicería. La pregunta crítica entonces para el cristiano es si la medicina energética es inherentemente malvada e irredimible. Espero poder exponer claramente en este seminario web por qué he llegado a la conclusión de que en efecto es malvada. No solo eso, sino que según las escrituras, y esto es genial, no puedo esperar para compartirlo contigo, es específicamente predicho como una obra del diablo para engañar a la gente en los últimos días. Pero antes de entrar en la Biblia, asegurémonos de que todos entiendan qué es la medicina energética y la terminología que se utiliza. Tomar conciencia de la jerga es una manera importante de saber qué buscar en el campo de la salud. Ya sabes, esas palabritas de moda que cuando las escuchas piensas,
Ajá, ok, están hablando de energía. Esas son las cosas de las que también quiero que estés atento. Así que, según el artículo titulado Medicina Energética de T.M. Srinivasan, y no tengo idea de cómo se pronuncia ese nombre, así que disculpa si lo pronuncio mal. Pero bueno, según él, en los años 80 en Boulder, Colorado, hubo 3 investigadores que se reunieron y acuñaron el término medicina energética y propusieron una definición de medicina energética que quiero que veas. Dice, cualquier sistema energético o informacional, cualquier interacción energética o informacional con un sistema biológico para devolver la homeostasis al organismo. Bien, ahora necesito señalar algunas cosas sobre esta definición para asegurarme de que entiendas de qué está hablando. Entonces, en primer lugar, tenga en cuenta que la única referencia a la biología o a los organismos vivos es que se está hablando de un sistema biológico. Entonces, aquí se refiere a los humanos. Y está diciendo cualquier interacción energética o informativa. Bueno, esto es importante. No se trata de neuronas que se activan y pasan información químicamente, sino de algo muy nebuloso. Entonces, si las interacciones no son físicas, ¿qué son? Buena pregunta. Esa sería una de las razones por las que explicar estas prácticas científicamente es como mínimo difícil. Bien, volviendo a la definición, hay otro término al que quiero que prestes atención, homeostasis. La palabra que se usa más comúnmente que escucharás es equilibrio. El concepto de equilibrio es un objetivo fundamental de la medicina energética. La creencia es que cuando esta cosa nebulosa llamada energía está desequilibrada en un organismo vivo, la salud se ve afectada. Y hay estudios científicos que citarán para decir que esto es cierto. Se dice que la falta de homeostasis o equilibrio puede ocurrir por todo tipo de cosas, desde el estrés, traumas emocionales, toxicidad, campos electromagnéticos, falta de nutrición o ejercicio adecuados, aire de mala calidad, personas con energía negativa que te rodean, colores, tus propios pensamientos negativos y básicamente cualquier cosa, porque es algo nebuloso. La energía lo es y está a tu alrededor. Aunque la medicina energética aborda condiciones físicas y a menudo utiliza medios físicos, todo se hace con ese objetivo fundamental en mente: restaurar el equilibrio o la homeostasis, no al cuerpo, sino a la energía en el cuerpo, al flujo de energía. Eso es importante de entender. Ese es el objetivo. Ahora, otra explicación comúnmente escuchada y ampliamente difundida de la medicina energética se encuentra en un artículo titulado Lo que todos deberían saber sobre la sanación energética, escrito por Marcy Barón y Roxana Namabar. Y ellas afirman algunas cosas que son verdaderamente interesantes y dignas de consideración. Ella dice, la sanación energética es una práctica holística que activa los sistemas sutiles de energía del cuerpo para eliminar bloqueos. Esa palabra, bloqueos, es una palabra clave, nuevamente, que vas a escuchar mucho en la medicina energética. Al romper estos bloqueos energéticos, se estimula la capacidad inherente del cuerpo para sanarse a sí mismo. Así que están diciendo lo mismo que la otra definición, excepto que aquí se enfocan usan una nueva palabra de moda con la que quería que te familiarizaras. Ahora, para explicar esto mejor, déjame darte un ejemplo teórico que ilustra la diferencia entre el enfoque utilizado en la medicina tradicional, que recuerda, la medicina tradicional se basa en interacciones bioquímicas, y contrastarlo con el enfoque de la medicina energética, cuya base son las interacciones energéticas e informacionales. Bien, supongamos que alguien tiene hipotiroidismo y va a un médico convencional y él, por supuesto, va a recomendar hacerse análisis de sangre para confirmar que se trata de un problema de tiroides. Una vez que esos análisis de sangre muestran que hay una deficiencia, entonces él recetaría algún tipo de medicamento para la tiroides. Y el propósito de esto es reemplazar la necesidad física del cuerpo de tiroxina. Eso a su vez crea una cascada biológica que, con suerte, lleva a un estado hormonal equilibrado en la persona. Ahora, contrastemos eso con un practicante de medicina energética.
Un practicante de energía asumirá que el mal funcionamiento de la tiroides es un indicador de que algo está bloqueando el flujo de energía. Ahora bien, la forma de determinar que algo anda mal con la tiroides probablemente no serán análisis de sangre. Probablemente será una prueba muscular o una máquina que es una forma mecanizada de prueba muscular. Y de hecho, a menudo los análisis de sangre serán descartados por no mostrar el panorama completo y así sucesivamente. Pero sea cual sea el caso, el practicante de energía determinará que hay un problema con la tiroides y probará los meridianos para averiguar dónde están los bloqueos y, por lo tanto, cómo restaurar ese equilibrio. Según la información que obtengan de las pruebas musculares o cualquier otro método energético que utilicen, pueden incluir tratamientos emocionales usando prácticas energéticas. Ahora bien, esto no es psicología ni consejería, sino que se enfoca específicamente en la energía, los bloqueos energéticos o quizás en la suplementación nutricional, hierbas, aceites esenciales y homeopáticos, que por cierto debes entender que cuando la medicina energética utiliza estas sustancias, el propósito no es en un sentido puramente fisiológico. Es porque se cree que esas sustancias tienen una propiedad energética, una frecuencia o vibración que ayudará a eliminar el bloqueo que está causando el problema de la tiroides. Así como se cree que los cristales y talismanes poseen frecuencias vibratorias que pueden aportar equilibrio y sanación, eso mismo se piensa al usar estas otras sustancias en el sentido energético. Y a veces, debido a esa creencia, también se les añade una frecuencia utilizando una máquina para armonizarlas aún más con las frecuencias individuales de la persona. Bien, entonces, otras prácticas que un practicante energético podría utilizar incluyen cambiar creencias falsas, alinear el cuerpo, limpiar el entorno de la persona, desintoxicación, etc. Pero es importante entender que cada paso del tratamiento probablemente dependerá de prácticas energéticas para confirmar que estás avanzando en la eliminación de esos bloqueos de energía, utilizando pruebas musculares o una máquina que supuestamente mide frecuencias y da una respuesta energética de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Independientemente del tratamiento elegido, el propósito detrás de este no es un cambio celular, sino un cambio homeostático en el estado de la energía, lo cual supuestamente trae salud. Bien, ahora muchos en la medicina energética no intentan disfrazar, ocultar ni suavizar la naturaleza de este campo o sus orígenes evidentes. Antes de leer una cita de un sitio web llamado Energy Medicine University, antes de leer esta cita, que es lo que quería decir, de Energy Medicine University, quiero llamar su atención sobre algo. Algunos intentan indicar, y sé que probablemente si sabes algo sobre la medicina energética, estás familiarizado con esto. Algunos intentan indicar que energía es solo otra palabra para la naturaleza eléctrica de las cosas, lo cual, por cierto, es una realidad para los seres vivos. Sin embargo, la energía es mucho más que eso. Así que espero que sigas conmigo porque escucharás por qué llego a esa conclusión. Pero en esta primera cita, verán esto, y está escrito por alguien que está explicando, los orígenes de la medicina energética y no está intentando ocultar o desinfectar el punto de vista. Estos no son creyentes, por cierto. ¿Están promoviendo la medicina energética? Bueno, dice, la medicina energética abarca todos los conceptos de energía, luz, sonido, electromagnetismo, cuerpo, mente y espíritu, además de conceptos centrales de la fisiología electroquímica. Tradiciones más antiguas sobre la fuerza vital o elan vital se encuentran comúnmente en los discursos de la medicina energética. Desde la alquimia taoísta, por cierto, si lo buscas es algo aterrador. De la alquimia taoísta y la medicina china proviene el principio del qi, con sus ciclos y flujos cósmicos y microcósmicos a través de los canales o meridianos en el cuerpo físico. Del hinduismo yógico proviene la respiración o prana.
Ahora quiero que presten atención a eso porque dentro de poco vamos a escuchar mucho sobre la respiración en la Biblia. Del hinduismo yógico provienen la respiración o prana y los principios de múltiples vórtices de energía en el cuerpo, los chakras, y especialmente los conceptos de múltiples cuerpos más allá del cuerpo fisiológico de carne y hueso, concebidos en varios sistemas como capas, tales como el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y los cuerpos espirituales. Ahora bien, eso fue bastante extenso. Después de escuchar eso, espero sinceramente que en este preciso momento estén sonando muchas y muy fuertes alarmas en el corazón de cada verdadero cristiano. Esos son los orígenes puros y sin adulterar de la medicina energética. Sin embargo, en caso de que pienses que solo he seleccionado lo que me convenía y que salí a buscar lo peor que pudiera encontrar sobre, ya sabes, los males de los orígenes de la medicina muscular, de la medicina energética, quiero que escuches un fragmento de un artículo titulado Los 6 pilares de la medicina energética, escrito por un orador, escritor e intelectual increíblemente talentoso, quien es un líder en el movimiento de la medicina energética. Su nombre es el Dr. David Feinstein. Tiene un doctorado en psicología clínica y es el director nacional del Instituto de Medicina Energética, que no debe confundirse con la medicina energética, lo que sea que te mencioné hace un momento. Con sede en Ashland, Oregón, ha escrito un artículo académico titulado Los 6 pilares de la medicina energética. Pero además de este artículo, también ha escrito 7 libros y más de 50 artículos profesionales. También enseñó en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y en Antioch College. Su formación clínica es evidente cuando lees este artículo, ya que cita 73 fuentes, muchas de las cuales son estudios científicos. Su intención es clara. Desea explicar qué es la medicina energética y la evidencia que la respalda, y lo hace muy bien. Pero también intenta desviar la atención de los fundamentos espirituales de la medicina energética y hacer que suene científicamente plausible, reemplazando la jerga de tono espiritual por términos más neutrales. Por cierto, cambiar la jerga espiritual por una jerga neutral o científica no cambia lo que es la medicina energética. Como dijo Shakespeare, una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce. Desafortunadamente, eso de cambiar el nombre es exactamente lo que hacen muchos practicantes que profesan el cristianismo y piensan que al hacerlo eliminan el peligro espiritual que esto representa para el alma. No obstante, el Dr. Feinstein es una buena fuente y quiero que lean algunas de las cosas que él ha compartido. Pero primero, él describe 3 términos fundamentales en la energía. Auras, que él renombra como biocampos, chakras, que él renombra como campos locales, y meridianos, que él renombra como vías energéticas. Así que hablemos de estas 3 cosas, porque esto es lo que ocurre en la medicina energética, o al menos lo que ellos creen que ocurre. Primero, el biocampo, que también suele llamarse aura, se dice que es un campo de energía que rodea el cuerpo. El Dr. Feinstein cita mediciones científicas de campos eléctricos alrededor de los seres vivos. Esto es algo real. Se ha logrado medir campos eléctricos alrededor de los seres vivos. Esto nuevamente plantea una distinción de la que debes estar consciente. Los seres vivos, sin duda, son eléctricos, pero eso no es sinónimo de energía. Por ejemplo, en mi libro, La vida en el cuerpo, discuto el profundo impacto del campo electromagnético del corazón humano para sincronizar a todos los demás órganos con su ritmo. ¿Pero eso es lo mismo que energía? No, no lo es. Tal como la cita que les leí antes afirmaba, y como también indican repetidamente quienes trabajan en este campo, es evidente que la energía va mucho más allá de los campos electromagnéticos. Así que en lo que respecta a las auras, la creencia en las auras es una parte integral del ocultismo, especialmente entre las enseñanzas de la nueva era, la Wicca y la brujería, todas las cuales son condenadas en las escrituras como abominables ante Dios.
Teniendo esto en cuenta, cabe señalar que la esposa del Dr. Feinstein y socia igualitaria en la promoción de la medicina energética junto a él, realizan seminarios juntos, etc., se llama Donna Eden. Ella presume en su sitio web que literalmente ha visto auras desde que era niña y basa el desarrollo de sus métodos de medicina energética en lo que observa con esta supuesta visión. Bien, el segundo término del que habla el Dr. Feinstein son los campos locales, y estos suelen llamarse chakras. Además del énfasis de la medicina energética en los biocampos o auras que rodean todo el cuerpo, está la creencia originalmente hindú en campos locales concentrados, campos de energía localizados en áreas particulares del cuerpo. Así que esto se referiría a diferentes órganos, diferentes partes del cuerpo. Así que si estás tratando de diferenciar en tu mente entre auras y chakras, aquí tienes una diapositiva para mostrarte. Las auras abarcan todo el cuerpo, son grandes, y los chakras son pequeños. Y también uno aborda las creencias ocultas sobre la energía y el otro las creencias hindúes sobre la energía. Bien, así que Feinstein cita algunas posibles evidencias científicas sobre los chakras. En la década de 1970, Valerie Hunt, en el Laboratorio de Campos Energéticos de UCLA, demostró que regiones específicas de la piel producían oscilaciones eléctricas muy rápidas, de hasta 1600 ciclos por segundo. Ahora voy a intervenir aquí solo por un segundo. Muchos de los aparatos que se utilizan en la medicina energética miden precisamente eso. Tienen algún tipo de dispositivo para medir esa oscilación eléctrica que produce la piel. Bien, entonces ella notó que había 1600 en la piel, en contraste con 0 a 100 ciclos en el cerebro, 225 en los músculos y 250 en el corazón, y que estos dominios locales de energía correspondían con las descripciones hindúes de los chakras del cuerpo. Los hindúes creen que los chakras son vórtices de energía biofísica y estos son un foco en la práctica del yoga y se abordan en una variedad de sistemas de sanación. Bien, entonces, ¿qué concluye Feinstein sobre los chakras? Es muy interesante. Él concluye que las funciones espirituales atribuidas a los chakras se basan en la forma en que se cree que están sintonizados con constructos metafísicos como memorias ancestrales, vidas pasadas y arquetipos. Eso no suena muy bien para el cristiano, ¿verdad? Bien, el tercer término fundamental, continuando, son los meridianos. Y esto también revela las raíces espirituales de la medicina energética y es explicado y renombrado por Feinstein. Él las llama vías energéticas. Y quiero mostrarles una cita suya al respecto. Dice: un tercer sistema energético general que parece regular el flujo de energías específicas dentro del cuerpo se corresponde con las vías energéticas conocidas como meridianos en la medicina tradicional china y que también se describen en diversas tradiciones curativas. Por cierto, ¿sabes qué significa aquí? Energía universal. Muy bien, ahora también tenemos la religión oriental china aquí. El Dr. Feinstein concluye su discusión sobre los meridianos llegando a conclusiones muy interesantes. Admite que existe un desacuerdo sobre a qué se deben los meridianos. Sugiere que podrían ser campos electromagnéticos increíblemente débiles, lo que explicaría por qué no pueden medirse directamente. Sin embargo, continúa detallando los estudios limitados que muestran indirectamente la presencia de meridianos, pero afirma que ninguno cuantifica directamente su existencia. Así que déjame explicarlo. Este es un hombre que se gana la vida con la medicina energética. Es un gran defensor de la medicina energética. También es psicólogo clínico. Ha enseñado en Johns Hopkins. Es un hombre inteligente que ha estudiado la investigación y está presentando este artículo para justificar, para explicar la evidencia de la medicina energética. ¿Y a qué conclusión llega? Él dice: no se puede cuantificar directamente su existencia. Continúa diciendo: déjame mostrarte su siguiente cita. Él dice:
No corresponden con estructuras conocidas en los sistemas circulatorio, linfático o nervioso, ni los meridianos y puntos de acupuntura siquiera. Escucha esto. Ni siquiera son estables en su forma, tamaño o ubicación en la piel. Eso es muy interesante. Luego continúa admitiendo algo más que es aún más revelador. Y esto debería captar tu atención. Él dice, sin embargo, esto es exactamente lo que se esperaría si el sistema de meridianos opera como un campo que es algo, ¿qué dice? Independiente del cuerpo físico sobre el que actúa. Claramente, este hombre que lo ha investigado extensamente es un defensor de ello y aún así ha llegado a la conclusión de que sea lo que sea la energía, es independiente del cuerpo físico sobre el que actúa. Señoras, eso da miedo. Debemos prestar atención. Si buscas en línea o hablas con personas involucradas en algún tipo de medicina energética, sé que escucharás todo tipo de explicaciones sobre qué es y cómo funciona. Permítanme decir de entrada que sé por experiencia personal y también por las experiencias de algunas de ustedes y de muchas otras personas que han compartido sus historias conmigo, que la medicina energética a menudo sí funciona y que incluso puede haber algo de ciencia que la respalde. El doctor Feinstein hace un buen trabajo citando eso en su artículo. Y aún así, incluso él concluye honestamente que la energía es mucho más que ciencia explicable y medible. Entonces, ¿qué debemos pensar sobre esto? Bueno, mi esposo, que se llama Seth y es un fantástico maestro de las ilustraciones, siempre me da ejemplos maravillosos para usar y ha ideado otro para explicar qué es. ¿Cómo podemos ver y entender esta idea de la limitada evidencia científica de la medicina energética? Supongamos que estás parado afuera de una casa por la noche y todas las persianas de la casa están cerradas. Estás en la oscuridad mirando hacia la casa y ves movimiento en realidad no puedes ver movimiento dentro, lo siento, pero de repente observas que se enciende una luz en una habitación. Bueno, después esa luz se apaga, pero otra la reemplaza en otro lugar de la casa. Tienes evidencia de que algo está ocurriendo en la casa, ¿verdad? Ves que las luces se encienden y se apagan, pero no tienes idea de la razón por la que las luces se encienden o apagan en una habitación u otra, ni de quién las está encendiendo o apagando. Desde tu perspectiva exterior parece completamente aleatorio. Bueno, imagina que el cuerpo humano es como la casa y la evidencia de la medicina energética es como las luces que se encienden y se apagan. Sería ridículo mirar la casa y decir que no hay electricidad. El hecho de que las luces se enciendan y se apaguen en la casa indica que hay energía real, pero eso no significa que la inteligencia detrás de esa energía sea benévola contigo. ¿Podría haber un asesino en serie en la casa? Al tratar de comprender la salud y la enfermedad, personas inteligentes llegan a conclusiones diferentes. Los médicos formados tradicionalmente ven la ciencia del cuerpo desde una perspectiva secular y concluyen que la salud o la enfermedad se deben únicamente a reacciones bioquímicas predecibles y medibles. No ven ningún papel para lo espiritual. El doctor Feinstein, por otro lado, quien está formado en ciencias clínicas y medicina, tiene una esposa que dice ver lo que ella cree que son auras, y él llega a la conclusión de que tanto la ciencia como la espiritualidad influyen en la salud de una persona. Pero él asume erróneamente que el poder que reconoce es benevolente. ¿Desde qué perspectiva, entonces, debería el cristiano que cree en la verdad ver la salud? Y para responder a eso, necesitamos ir a las Escrituras y empezar desde el mismo principio de la creación, cuando el hombre fue creado. Así que vamos a empezar a ver muchos pasajes diferentes de la Biblia. Si quieren tomar notas, sería excelente. Así que Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estoy seguro de que están familiarizados con este pasaje. La imagen es de Dios formando a un hombre, lo ha formado del polvo y Adán está allí completamente formado en todos los aspectos
excepto que no está vivo. Y de repente recibe el aliento de vida en su interior. Ahora sabemos, por el hebreo, que la palabra aliento es la misma palabra para espíritu. Y también sabemos que el Espíritu Santo es también la palabra aliento. Y sabemos por otros lugares en las Escrituras, en particular Romanos 8:11, que el Espíritu Santo dio vida a Jesús después de 3 días muerto. Y en ese mismo pasaje dice que el Espíritu Santo también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Así que muy probablemente en la creación el Espíritu Santo sopló el aliento o posiblemente literalmente el Espíritu en Adán. Y en ese momento este hombre que antes estaba sin vida está completo y es un ser viviente. Algunas traducciones dicen un ser vivo, pero la palabra literalmente en hebreo es alma. Bueno, entonces la pregunta interesante ¿es la respiración el cuadro completo de la salud según las Escrituras? Bueno, nos dicen en numerosos lugares, no voy a tomarme el tiempo de leerlos, pero pondré las referencias en su pantalla, que la vida del cuerpo está en la sangre. Así que si la vida está en la sangre y sin embargo el hombre estaba muerto hasta que se le insufló aliento, hasta que se le insufló el espíritu, entonces el hombre es tanto carne y sangre, es un ser físico y sin embargo es un ser espiritual con alma y espíritu. Mi esposo, una vez más, el maestro de las ilustraciones, explica el espíritu del hombre de 2 maneras. Una, como el cable de alimentación que conecta piensa en un electrodoméstico, una licuadora que tiene un cable. Y ese cable es como el espíritu del hombre conectándolo a la fuente de poder. Y sin esa fuente de poder conectada, el electrodoméstico está sin vida. Bueno, otra ilustración que creo que es muy útil es que el espíritu del hombre es como un snorkel. Me encanta hacer snorkel y estar en el agua. Y cuando estás bajo el agua, ese snorkel es tu manera de respirar, de conectarte con el aire que da vida y que está arriba. Bueno, el snorkel es como el espíritu del hombre y puedes respirar el aire vivificante del Espíritu Santo o puedes respirar el aire tóxico, el aire impuro de los espíritus impuros. ¿Sabías que el verdadero significado del término energía era originalmente un término espiritual y que la medicina energética simplemente ha regresado al significado griego original de la palabra? Podemos decir cosas como, no tengo energía hoy, y solo pretendemos referirnos al grado de, ya sabes, entusiasmo que tenemos por la vida, y el trabajo en ese momento en particular. Sin embargo, ese uso de la palabra energía es solo reciente en su desarrollo y en su significado. El uso coloquial moderno de la palabra predispone a las personas, creo yo, a pensar que la medicina energética es perfectamente aceptable, que es inofensiva, que es científica. Sin embargo, es cualquier cosa menos eso. Así que hablemos de la etimología de la palabra energía, el significado original que se usó en el Nuevo Testamento. No existe un verdadero equivalente en inglés para la palabra griega original, energeia, que fue la que usaron los escritores del Nuevo Testamento. Y debido a eso, vemos un problema en la redacción o traducción del Nuevo Testamento. Así que a menudo lo traducen como obra o trabajo. Pero la palabra energeia es la forma sustantiva de la palabra y se utiliza 8 veces en el Nuevo Testamento. Y significa poder en acción, energía divina, acción en funcionamiento, trabajo productivo. Normalmente se refiere a la energía de Dios que lleva al creyente de un punto de su plan a otro punto de su plan. Está logrando su definición de progreso. ¿De acuerdo? Y luego la forma verbal es energeo y significa muy similar a la forma sustantiva, pero es estar en acción, volver a hacer. Sin embargo, ambas palabras siempre se usan para referirse al poder espiritual, bueno o malo, que actúa en nosotros.
Pero tanto la forma sustantiva como la verbal de energía nunca, jamás se usan bíblicamente para referirse al poder humano o a algo físico y humano. En cambio, solo se utilizan para hablar del poder sobrenatural que produce una actividad efectiva de trabajo. Permítanme mostrarles rápidamente algunas escrituras en el Nuevo Testamento que usan esta palabra para que puedan ver de qué estoy hablando, porque creo que eso les ayudará a tener una mejor comprensión de lo que realmente significa energía según las escrituras y el significado original. Muy bien, así que Filipenses 2:13 dice, Dios obra en nosotros. Ahora he resaltado y agrandado la palabra que en realidad es energía o energeo. Obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, es la energía de Dios en nosotros la que nos permite hacer lo que Dios quiere que se logre. Una imagen hermosa. Efesios 1:19 y 20 dice, ¿Cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción? Esa es la palabra energía, de su fuerza poderosa que operó. Eso es energía. En Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que fue la energía de Dios la que estaba obrando en Cristo para resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a la diestra de Dios. Efesios 3:7 es otro pasaje y dice, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Este es Pablo hablando, que me fue dado por la acción de su poder. Así que por la energía de Dios, ese don espiritual estaba capacitando a Pablo para poder cumplir los buenos propósitos de Dios. En Efesios 4:16, no voy a tomarme el tiempo de leerlo porque en realidad necesitas un pasaje más largo para entender el contexto, pero quizá quieras anotarlo. Es el que habla de cómo Dios capacita a través de su energía a cada individuo en el cuerpo de Cristo para hacer su obra a través de la iglesia. Una imagen hermosa de cómo Dios nos capacita mediante su energía para hacer lo que Él necesita que se haga. Y luego otro pasaje, Colosenses 1:29. Dice, para esto trabajo luchando con toda su energía que obra poderosamente en mí. Y Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en la poderosa energía de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Bíblicamente hablando, la energía es poder espiritual, punto. Y ese poder energiza a una persona para realizar un trabajo efectivo. Sin embargo, hay un pasaje que habla tanto de la energía de Dios o la obra de Dios como de la obra de Satanás o la energía de Satanás. Es aterrador y a la vez muy revelador. Y quiero que hagas si no escribes nada más, anota este pasaje porque vas a querer volver a él. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 al 11. Y vamos a ir repasando esto parte por parte y hablándolo a medida que avanzamos, porque hay mucho aquí. Así que comenzando en el versículo 3, no dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que ocurra la rebelión y se revele el hombre de la iniquidad, el hombre destinado a la destrucción. Entonces, ¿quién es este hombre de la iniquidad? Bueno, el anticristo. Así que este es un pasaje que advierte sobre lo que se debe esperar en los últimos días y se centra en el anticristo, pero hay más que solo eso, así que quédate conmigo. Es una advertencia, una alerta sobre el engaño que vendrá. El día final del juicio se acerca, pero no será hasta después de que haya llegado el inicuo, el anticristo. ¿De acuerdo? Así que sigamos. Versículo 4. Él, refiriéndose al anticristo, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes solía decirles todas estas cosas y ahora ustedes saben? Esto es interesante. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, para que sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción.
Y ahí tienen esa palabra energía por primera vez, usada no para referirse a la energía de Dios, para lograr una obra eficaz, sino a la energía de Satanás. Así que está diciendo que el Espíritu Santo está deteniendo a Satanás de revelar al anticristo hasta que llegue el momento adecuado. Por primera vez, como dije, se está refiriendo a la energía de Satanás. Ahora, mientras seguimos leyendo, tengan en cuenta que a medida que este pasaje describe las cosas que Satanás le permitirá hacer al inicuo, el versículo acaba de decir que el poder de la iniquidad ya está actuando en estos días. Dije yo, quería asegurarme de que vieras eso. Sí, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. En otras palabras, Satanás, el anticristo ha sido retenido, pero Dios ha permitido que la energía de Satanás ahora esté actuando para provocar la iniquidad en la tierra. Bien, sigamos leyendo. Un poco demasiado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca. Interesante, otro uso de la palabra soplo. El soplo de su boca y destruido por el esplendor de su venida. La venida de ese inicuo será conforme a ¿qué? ¿Cómo actúa Satanás o la energía de Satanás? ¿Y qué hará esa energía? ¿Qué provocará eso? Usará toda clase de demostraciones de poder mediante señales y prodigios que sirven a la mentira. Así que nuevamente, energía se usa en referencia al poder de Satanás para obrar según sus propósitos. ¿Cuál es la forma en que actúa Satanás? Toda clase de demostraciones de poder mediante señales y prodigios que sirven a una mentira. En la primera parte del seminario web, ¿me han enfermado Satanás y sus demonios? Mostré con las escrituras que Satanás falsifica señales y prodigios. En el área de la salud, esto puede tomar la forma de enfermedades y síntomas que imitan condiciones físicas reales, pero que no son una condición física. Es solo tormento demoníaco que es igual de poderoso, igual de real, igual de físicamente terrible, pero tiene una base demoníaca. Y luego, como esta enfermedad o síntoma es causado puramente en el ámbito demoníaco, Satanás puede entonces, entre comillas, curar simplemente quitando la espina de la opresión demoníaca en coordinación con las prácticas de salud que Satanás ya controla, la medicina energética. Esto crea una ilusión poderosa por la que muchos están siendo engañados. Estoy convencido de que esto está ocurriendo constantemente en el ámbito alternativo de la salud. Si crees que estoy equivocado, leamos más del pasaje de 2 Tesalonicenses. Mientras continúo leyendo, quiero que prestes atención a las referencias a la perdición. Uno podría suponer que esta palabra solo se refiere al estado eterno del hombre, pero creo que probablemente esta sea una suposición equivocada. A menudo las referencias bíblicas a la vida y la muerte son dobles. Incluyen tanto el aquí y el ahora como lo eterno. Y creo que este pasaje está haciendo referencia a la perdición en ese mismo sentido doble. Así que sigamos leyendo y veamos qué dice el pasaje. La venida del inicuo será conforme a la obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos, y con todas las formas en que la maldad engaña a los que se pierden. Ellos perecen porque se niegan a amar la verdad y así ser salvos. Ahora, hay mucho contenido en esos versículos, así que vamos a desglosarlo. En primer lugar, la energía de Satanás va a producir toda clase de manifestaciones de poder que sirven a una mentira para engañar a los que se pierden. ¿Y por qué perecen? Porque se niegan a amar la verdad y a ser salvos. Creo que no es casualidad que la medicina energética haya surgido en tiempos recientes y esté llevando a muchos por mal camino mediante sanaciones inexplicables. Puede ser mera coincidencia que este pasaje advierta sobre la energía de Satanás en los últimos días y el auge de la medicina energética.
Es a través de las prácticas de la medicina energética que las personas enfermas, que se están perdiendo, están siendo engañadas, cuando si tan solo hubieran amado la verdad, podrían haber sido salvas. Pero eso no es todo. Si seguimos leyendo, el versículo 11 utiliza una vez más la forma sustantiva de la palabra energía, pero esta vez vuelve a hablar de la energía de Dios. Así que veamos lo que dice. Perecen porque se niegan a amar la verdad y así ser salvos. Por esta razón, Dios les envía un poder engañoso. Esa palabra poder es energía, la energía de Dios. Un poder engañoso para que crean la mentira. Piensa en eso por un momento. En otras palabras, el Dios soberano del universo, su energía, que recuerda, es el poder detrás de cómo Dios obra para lograr algo, está en última instancia detrás de permitir que la energía de Satanás se manifieste en los últimos días. Bueno, ¿por qué haría Dios eso? Leamos el versículo 12 para encontrar la respuesta. Dice, y para que sean condenados o juzgados. Esa es la traducción literal del griego. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la maldad. Así que el permiso de Dios para que Satanás use su energía en estos últimos días es una prueba. Está destinado a separar el trigo de la cizaña. Está destinado antes del juicio final a determinar quién ama la verdad y no será engañado por una mentira para deleitarse en la maldad. ¿Has elegido creer una mentira? Ahora bien, puede que sea una mentira poderosa y creíble, pero sin duda es una que te llevará a la perdición. Yo también una vez fui engañado por sanaciones falsas que ocurrieron debido a pruebas musculares y un tratamiento de medicina energética para las alergias. Sé que cuando estás enfermo y sufres mucho, o cuando lo están tus hijos, te vuelves desesperado por cualquier tipo de ayuda. Sé lo que es convertir la salud en un ídolo y el tremendo miedo de soltarlo porque piensas que es tu única esperanza de bienestar. Pero esta es una prueba con consecuencias eternas. ¿Cambiarás la verdad de Dios por una mentira? Puede que pienses que la medicina energética es tu salvación, pero no te equivoques. Dios te juzgará por elegir una mentira en lugar de la verdad. Te insto encarecidamente a que te arrepientas hoy mismo. Aunque Dios no nos debe nada, su palabra, que es la verdad a la que debemos aferrarnos, sí nos enseña el camino de la vida. Puede que pienses que Dios te está pidiendo que renuncies a la mentira y luego te dejará sin esperanza de mejorar jamás. Pero recuerda, Satanás solo puede producir sanidades falsas para engañar. La verdad de Dios trae sanidad verdadera. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escribí el libro Vida para el Cuerpo, principios bíblicos para la salud y la sanidad por la pasión de compartir con otros el increíble conocimiento en la palabra de Dios que me sanó hace 9 años de 13 condiciones diagnosticadas. Vivía la vida de un inválido y Dios me sanó cuando apliqué los principios de su palabra. En Vida para el Cuerpo enseño todo lo que la Biblia dice acerca de la salud. Y no es solo un libro sobre dieta y ejercicio, aunque sí tiene un capítulo muy interesante sobre nutrición que estoy bastante seguro de que no leerás en ningún otro lugar. La premisa básica de Vida para el Cuerpo es que la Biblia enseña que el camino de la vida es aquel en el que el corazón está en paz con Dios, con los demás y con uno mismo. Como dice Proverbios 14:30, un corazón en paz da vida al cuerpo. Y también vemos un pasaje similar en Proverbios 4:23 que dice, el corazón es el manantial de la vida. La Biblia tiene mucho que decir sobre la salud, pero nadie lo está enseñando. Recuerda, Dios creó al hombre como un ser tanto físico como espiritual. Si estás viendo tu salud solo desde un punto de vista físico a través de la medicina tradicional, entonces también has creído una mentira.
Si crees que estás viendo tu salud desde un punto de vista puramente físico y sin saberlo has colocado tu snorkel, tu espíritu, en el aire tóxico del dominio de Satanás, donde su energía está obrando, entonces también has creído una mentira y serás juzgado por ello. Por cierto, Efesios 2:2, en el que no me detendré ahora, pero solo para mostrarlo y tomar nota, llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Creo que eso es bastante interesante. La tercera opción es reconocer que eres un ser físico y espiritual, pero es el Espíritu Santo quien puede dar vida a tu cuerpo mortal mientras vives en la verdad. Te insto a que te arrepientas. Elimina todo rastro de medicina energética de tu vida y de tu hogar. Y luego toma todo ese enfoque que antes dedicabas a recuperar tu salud y concéntralo en aprender la verdad. Conoce a tu Dios y su palabra. Él es tu fuente de vida. Lo siento. Sabes, has oído hablar de Jeremías como el profeta llorón. Bueno, yo soy la maestra llorona. Muy rápidamente, solo quiero concluir dándote algunas cosas muy prácticas. 5 preguntas que debes hacerte sobre cualquier práctica de salud que puedas encontrar. Entonces, primera pregunta, ¿está involucrada la prueba muscular de alguna manera? No tengo ninguna duda sobre esta práctica. Es adivinación cuando funciona y es por poder demoníaco. La meta de Satanás es robar, matar y destruir. ¿Realmente quieres basar tus decisiones de salud en la guía de Satanás? Si no estás convencido de esto, lo entiendo. Es mucho para asimilar. Por favor, escucha la lección de YouTube. 11 razones por las que la prueba muscular es adivinación. Y si quieres hablar, contáctame a través de mi sitio web. Estoy feliz de hacerlo. Esta práctica de prueba muscular también incluiría a empresas o profesionales que usan la prueba muscular para los productos que venden. Infórmate antes de comprar. Si un profesional usa la prueba muscular en absoluto, entonces puede estar usándola contigo sin que lo sepas. Esto no es poco común, debido a que la prueba muscular en realidad no se basa en la respuesta de un músculo, sino en la actividad demoníaca. La respuesta, entre comillas, respuesta, puede llegar sin ser solicitada al practicante dotado. Yo experimenté eso cuando la usaba. Segunda pregunta para hacer, ¿está involucrada de alguna manera una máquina que supuestamente mide o trata usando supuestas frecuencias, vibraciones o energía? Si basas tu salud en cualquier cosa que supuestamente mida alguna de esas formas de energía, entonces has abierto la puerta a la guía maliciosa del reino de Satanás. No estoy diciendo que no haya cosas medibles en el cuerpo. Lo que estoy diciendo es que no son lo que crees que son. Permíteme pedirte que consideres algo más. Si tienes una de esas máquinas, ¿te das cuenta de que dependes de ella constantemente? O dicho de otra manera, ¿estás atado a ella? ¿Se ha convertido en un ídolo en tu vida? Todas estas son señales de que has cambiado la verdad de Dios por una mentira y te insto a que te arrepientas y destruyas la máquina sin importar el costo. Y sé que son muy caras. No lo digo a la ligera. Pero así como el ejemplo que nos dieron los nuevos conversos en Hechos 19:19, al destruir los rollos de brujería extremadamente caros que poseían, nosotros también deberíamos destruir las cosas que tenemos relacionadas con la medicina energética. Y te pido por favor no lo vendas o estarás participando en la destrucción de Satanás en la vida de otra persona. En tercer lugar, la literatura que se ha escrito sobre esa práctica. Veamos, haciendo clic en lo incorrecto. Perdón por eso. La literatura escrita sobre la práctica o el practicante explica la práctica usando energía o cualquiera de sus términos. En este seminario web te he enseñado todo tipo de terminología de la que debes estar atento. Así que ya conoces las palabras clave. Ahora puedes prestarles atención. La práctica o sustancia atribuye un beneficio espiritual a sí misma, que luego se utiliza en lugar de una acción enseñada en las Escrituras. ¿A qué me refiero con eso?
Por ejemplo, un aceite esencial o remedio que no puede traer alegría, perdón, paz, etc. Otro ejemplo es el tapping, ¿eh? Mientras se dicen cosas positivas o incluso escrituras para lidiar con la ansiedad. La Biblia habla mucho sobre el miedo y la ansiedad. Sé que es un gran problema para quienes lo sufren. No lo estoy minimizando. Pero la Biblia dice que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor y confiar en Él, no hacer tapping. Si estamos luchando con la ansiedad, entonces es momento de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente a través de la verdad en la palabra de Dios. Pasa más tiempo en la palabra de Dios. Medita en eso. Deja que el Espíritu Santo more en ti y lleve esa palabra a una transformación en tu mente. Sin importar. El último de los 5. Sin importar lo que digan los demás o Internet, ¿tienes una sensación persistente de incertidumbre o inquietud respecto a la práctica que estás considerando? Una y otra vez, la Biblia afirma que nuestro Dios es un Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz y el Espíritu Santo trae paz. Si te falta la paz cuando piensas en esta práctica o cuando estás involucrado en algo, simplemente toma eso como una respuesta. Recuerda, la energía es mucho más que las propiedades electromagnéticas de las cosas. Ese siempre ha sido el poder espiritual obrando en los seres humanos para lograr algo. Te insto a que permitas que la energía de Dios te fortalezca y que no abras la puerta a la interferencia espiritual en los procesos de salud a través de la medicina energética. Dios te está probando en estos últimos días. ¿Amarás la verdad o creerás las mentiras del engañador? Muchas gracias por acompañarme esta noche. Que Dios te bendiga y te guarde mientras lo buscas.